Buenas noches, mi nombre es Alain Colina, soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermi Toro y en este video de exposición estaremos disertando para la materia de Derecho Colectivo del Trabajo acerca de lo que son los conflictos y los pliegos de conflictivos en lo que es materia laboral. Como hemos venido estudiando a través de la materia, hemos venido pasando por algunos de los diversos puntos en lo que se refiere a lo que es el derecho del trabajador el trabajador y las trabajadoras, que están contemplados en la nueva ley que rige en Venezuela. En este momento vamos a hacer algunas consideraciones de lo que son los pliegos conflictivos. Recordemos que el pliego conflictivo es cuando un sindicato o un conjunto de sindicatos, federaciones o confederaciones van a exponer ante un patrón o diversos patrones las cosas o quejas que estos tengan con relación a, valga la redundancia, a esa relación empleado-trabajador. El pliego es simplemente el documento que contiene todas esas quejas que ellos consideran que están afectando o vulnerando alguno de sus derechos y que ellos quieren llegar a un acuerdo. Recordemos que hemos visto lo que son las convenciones colectivas del trabajo, las reuniones laborales. En este momento, ya cuando pasamos a lo que es un conflicto, tiene que haber una organización o los sindicatos correctamente organizados van a pasar ante el patrón, valga la acotación, que el pliego conflictivo va a ser dirigido al patrono o a la patrona o a los patronos, ¿verdad? Él tiene que primero ser tramitado ante la autoridad competente en materia laboral, que es el inspector del trabajo, ante las inspectorías, bien sean municipales, nacionales, estadales o nacionales, según sea el caso, según sea la rama y según sea el caso, como ya hemos dicho. Una vez que el pliego, que es pasado ante el inspector del trabajo, hay algo que es importante mencionar antes de continuar, que en la nueva ley del trabajador, del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es algo importante que menciona que el inspector del trabajo, cuando tenga conocimiento, ¿verdad? No simplemente ya cuando haya sido llevado ante él el pliego conflictivo, sino cuando él vea que tenga conocimiento que va a surgir un conflicto entre empleados y trabajadores, él debe tomar la iniciativa de empezar una etapa breve de negociación o de una conciliación antes de llegar a lo que es realmente el conflicto como tal. Cuando el inspector del trabajo es ante él presentado el pliego conflictivo, él tiene algunas atribuciones, algunas cosas que hacer, ¿verdad? Él debe verificar que el pliego que ha sido presentado ante él cumple con los requisitos legales establecidos, ¿verdad? En caso que no sea así, él debe mandar a subsanar esos errores. Él debe recibir, firmar y sellar el dicho pliego. ¿Por qué? Porque como en la derogada ley, en la nueva ley también se mantiene que una vez sellado y firmado este pliego y que sea declarado conflictivo, ¿verdad? Se van a seguir corriendo en esta nueva ley. También se sigue manteniendo el lapso, que son 120 horas. Y este es un aspecto en el cual se debe tener cuidado, porque muchas personas dicen que son 120 días y lo correcto son 120 horas. Una vez que el pliego ha sido declarado como pliego conflictivo, y no conciliatorio sino conflictivo, todas las personas que estén allí representadas van a empezar a gozar en ese mismo momento de fuero sindical, es decir, o lo que se traduce como inamovilidad laboral. Es importante saber que el pliego conflictivo debe reunir ciertos requisitos legales establecidos tanto en la ley orgánica del trabajador, los trabajadores y las trabajadoras, como en su reglamento, y que deben ser cumplidos por los trabajadores. Una vez que el pliego ha sido entregado al inspector de trabajo, bien sea que lo admita de una vez o que mande subsanar los errores, él debe transcribirlo en las próximas 24 horas al patrono o a la patrona, indiferentemente, para que éste tenga conocimiento de lo que están planteando los trabajadores o las trabajadoras. Dice la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que una vez que las causas que la misma ley estipula para que pasemos de una convención, de una conciliación, para que pasemos a un pliego conflictivo, tienen que haber sido que el patrón no haya asistido a las reuniones conciliatorias pautadas, que se haya acabado el tiempo o el lapso para las negociaciones,
que se haya culminado la convención o la conciliación, o que el patrón esté vulnerando aquellos acuerdos que ya se habían llegado a un acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo que se había llegado, y que esté pasando por encima de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, una vez que se logra el pliego conflictivo, que es declarado como tal, una vez que se empieza con este procedimiento, es importante saber que hay algunas cosas que se deben regir y que deben tener precaución en el asunto. Ahora, el pliego conflictivo debe culminar cuando, según el artículo 482 de la nueva ley que ahora rige en materia laboral, dice que el arreglo entre las partes o la decisión de someter a la disputa a arbitraje dará por terminado el procedimiento conflictivo. Es importante acotar en este punto que hay una salvedad que se hace, o que el legislador tomó las consideraciones necesarias para materias que tienen que ver con empresas o servicios que dependen del Estado. Por ejemplo, hay servicios que por su naturaleza no pueden, o en muy pocos casos entran en juego. Recordemos que una vez que pasamos el pliego conflictivo y que no se logró nada, que los trabajadores tienen el recurso de la huelga. Como bien sabemos, la huelga fue empezada con la Revolución Industrial, cuando se estaba vulnerando los derechos de los trabajadores y se estaba exacerbando cada una de sus características y se estaban vulnerando todos sus derechos y estaban en jornadas de trabajo excesivas. En fin, una serie de elementos que se fueron juntando y que dieron al trabajador las herramientas, ¿verdad?, para que ellos llegaran a una huelga, que es la paralización de sus labores en la empresa donde labora. Cuando se pasa de un pliego conflictivo, cuando ya se llega al extremo de una huelga, ¿verdad?, que como lo dice bien el material que hemos estudiado y como bien se ha considerado, es una violencia justa o una violencia permitida por las leyes, porque es un medio por el cual el trabajador va a hacer que sus derechos sean considerados y que su voz sea oída, porque muchas veces sucede que los empleados se quejan ante el patrón, pero este hace caso omiso o se hace del oído sordo ante las peticiones de los trabajadores cuando estos están reclamando sus verdaderos derechos. Ahora, cuando se llega al caso de la huelga, también hay que tener las precauciones de cumplir con los requisitos legales que se establecen y no pasar brincar sus características, que son pacíficas, legales, y pasar a lo que es la parte ilegal, a la parte no pacífica, sino a la violencia. Cuando esto ocurre, el Estado se ve en la obligación de intervenir, pero no en una forma conciliatoria en el sentido de llegar a un acuerdo entre los trabajadores, sino en el sentido de defender la empresa, al empleador y a lo que él está estableciendo, porque ya se pasaron y se obviaron los requisitos legales que están establecidos en las leyes para que esto tenga un efecto. Ahora, como estábamos mencionando, en materia que dependen de servicios públicos, servicios que dependen del Estado y servicios esenciales o mínimos para el bienestar social, las leyes establecen ciertos requisitos. Cuando una huelga se llega a cumplir, ¿verdad?, tienen que tener cuidado, o tienen que tomarse las consideraciones, las precauciones necesarias para que podamos llegar a una huelga. ¿Cuáles son los numerales? Bueno, que haya sido presentado el pliego conflictivo conforme a la ley que ya estamos estudiando, que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables, los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de labores, y que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la presentación del pliego de peticiones. Volvemos a insistir que las 120 horas todavía se siguen respetando, es algo que quedó establecido todavía en la nueva ley, igual que en la anterior, y como se ha mencionado, debe cumplirse con haber presentado el pliego y que hayan sido fijados los servicios mínimos. Es decir, que en aquellos lugares donde deba obligatoriamente, bien sea por mantenimiento de las máquinas, por servicios técnicos, hacerse un servicio mínimo, y de aquellos servicios que son indispensables, que no se pueden paralizar porque son necesarios para la sociedad, hay que tener ese cuidado. Un ejemplo es en el sector salud. No se puede hacer una huelga total en el sector salud, porque como hemos visto en algunas ocasiones cuando han llegado a huelga en este sector,
Se pueden paralizar las citas, se pueden paralizar las hospitalizaciones, se puede paralizar las consultas, pero lo que son las emergencias, atención de embarazos, de personas brutalmente golpeadas o estos casos que son extremos no se pueden paralizar. Aquellas personas que sufren de enfermedades dependientes como el SIDA y algunos otros tipos de enfermedades así, eso no se pueden parar, ¿verdad? Entonces el inspector del trabajo tiene que llegar a un acuerdo con el patrono y con las personas, con los empleados, a cuáles son las personas que van a asistir, que no pueden dejar de asistir, y cuál es el cumplimiento mínimo de las labores que se deben seguir manteniendo a pesar de que se llegue a la huelga. Una de las cosas que también tenemos que saber es que la ley prohíbe al patrono contratar personas de otros sitios o traer personas de otras sucursales para que laboren en la empresa donde se está realizando la huelga. La huelga es un medio de presión, es un medio por el cual los trabajadores van a exigir su derecho y que ha traído resultados. Pero como hemos dicho, como se ha considerado, establecen la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, los requisitos mínimos para que lleguemos a la huelga y para que ésta tenga eficacia. Cuando mencionamos que pueden quedar algunas personas trabajando, que son los requisitos mínimos, ¿verdad? Esto no se pueden extender tanto como para que dejen sin efecto la huelga. Tienen que ser lo mínimo, las personas que esencialmente y estrictamente van a tener en buen servicio las máquinas o el servicio que se esté realizando, pues lo que depende de la empresa y el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Bueno, por esto ha sido todo por estos momentos. Esperemos que después sea suficiente, pues, o que sea aclaratorio en los temas que hemos tratado en este video de exposición. Muchas gracias por su atención.